¿Me avisan? Bien. Bueno, continuamos con las entrevistas. Ahora vamos a llamar al señor Ángel Casimiro Cordero Saladín. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido y muchas gracias por participar. Tenemos 10 minutos de tiempo, 5 para su exponencia y 5 para alguna pregunta que pudieran hacerle los honorables miembros de esta comisión. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días a todos los integrantes de la comisión, a los demás presentes y a todo el pueblo dominicano que nos sintonizará por las plataformas y las redes sociales para nuestra exposición. Mi nombre es Ángel Casimiro Cordero Saladín, soy abogado de profesión, graduado en el 2005, hoy con 16 años de ejercicio profesional, con maestría en Derecho Penal y con una firme convicción de que el ejercicio profesional del derecho debe servir como un desarrollo a las instituciones de la República Dominicana y específicamente también al sistema judicial dominicano. Hoy día nos encontramos acá porque es el momento de que exista una renovación de la institución de la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una institución que lamentablemente es desconocida por gran parte de la población dominicana. Y es ahí que debemos concentrar los esfuerzos de una nueva administración, haciendo énfasis en la divulgación y educación ciudadana en derechos fundamentales, paso que dará al traste con que la ciudadanía se empodere, porque el conocimiento es poder. En el momento en que la ciudadanía conozca sus derechos fundamentales, entonces podrá exigirlo. Y sabrá en su momento que tiene una institución que velará porque se protejan y garanticen sus derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos inherentes a la persona. Y la persona, por el simple hecho de ser un ser humano, tiene estos derechos. La Defensoría del Pueblo nace como institución en el 2001, adquiere un rango constitucional en el 2010, pero no es hasta el 2013 donde se nombran las primeras autoridades. Con la modificación constitucional del 2010, que entendemos que es una de las más trascendentes en la historia constitucional, se plasman derechos fundamentales que el Defensor del Pueblo debe preservar. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Derechos de primera generación como los civiles y políticos, los sociales y económicos de segunda generación y colectivos y difusos que son los de tercera generación. Pero la sociedad, el mundo, vive en evolución y los derechos fundamentales también. Hoy día, el debate de derechos fundamentales ya lo encontramos en derechos fundamentales de cuarta, quinta y hasta sexta generación. Y entendemos que eso debe ser uno de los puntos principales también del Defensor del Pueblo, promover que cada vez nuestra legislación, nuestra Carta Magna, nuestra sociedad se empodere y se modernice aún más en cuanto a sus derechos. Derechos de cuarta generación, pudiéramos decir que no están contenidos en nuestra Constitución, por ejemplo, el derecho al acceso a la tecnología y el derecho al acceso al Internet y a la seguridad de los datos del ciudadano en un ciberespacio que es un mundo nuevo. Algo que en el día de hoy que estamos viviendo esta pandemia ha tomado una preponderancia importante, ya que, como todos sabemos, la educación y el trabajo ha evolucionado y roto lo que es la barrera digital. Es por eso, y en virtud, por ejemplo, del derecho a la educación, que el Defensor del Pueblo debería incidir en verificar, acompañar
por ejemplo, al Ministerio de Educación, supervisando y velando que el acceso digital esté a la disposición de la población estudiantil para que pueda acceder a lo que es la educación en una época de pandemia como la que vivimos. De igual forma, el defensor del pueblo debe concentrarse también en lo que es el derecho a la salud, que en esta época de pandemia se encuentra tan reducido, y tratar de acompañar al Ministerio, al Gabinete de Salud, al Gobierno, en el desarrollo de políticas públicas en cuanto a salud que garanticen que el ciudadano tenga el acceso, que no tenga una discriminación y mucho menos que pase a morir por no tener el acceso, no tener los medios económicos de cubrir una necesidad básica. El Defensor del Pueblo es una institución también que debe velar por unas colectividades como son los infantes, los envejecientes, las personas con discapacidades. Son colectividades que tienen su derecho, pero por su situación a veces no tienen la voz. El Defensor del Pueblo debe ser la voz de esas colectividades. El Defensor del Pueblo debe ser un ente, primero, transparente, accesible, que sirva de acompañamiento a las políticas públicas del Estado. Bien. ¿Qué opinión le merece la ley 1901 y sus modificaciones? Entendemos que es una ley, en principio, marco, porque fue la ley con la que en el 2001 se creó el Defensor del Pueblo. Sin embargo, tanto las leyes como las sociedades van en constante evolución. En la medida que la sociedad va evolucionando, la figura del Defensor del Pueblo se va conociendo. Esta ley pudiera ser ampliada, dándole mayores prerrogativas, y el Defensor del Pueblo, entendemos nosotros, que como garante de los derechos fundamentales, debe tener una participación más activa en la protección de los derechos, como le consagra la Constitución a partir del artículo 68 de la garantía de los derechos fundamentales, un mayor ejercicio en la protección de los derechos colectivos y difusos del medio ambiente, por ejemplo, a través de los recursos de amparo colectivos, que son los medios judiciales que pone a la disposición la Constitución y la ley del Tribunal Constitucional en manos del Defensor del Pueblo. Bien, tiene la palabra la diputada Servia Familia. Buenos días, Ángel Casimiro. Habló usted de dos temas que me llamaron la atención y es el derecho a la educación. Hemos visto que acá en la República Dominicana se ha cometido una injusticia de generación en generación, y es que solamente aquí tiene derecho a conseguir una beca a las personas que tienen el dominio de un idioma como el inglés. En su afán por ser defensor del pueblo, ¿qué opinión le merece a usted que se implemente aquí en las escuelas públicas el inglés como una segunda lengua, para que así los dominicanos y las dominicanas tengan la oportunidad de tener más acceso a un mundo más globalizado? Muchas gracias. Gracias, diputada. Eso es prácticamente un derecho que debe tener nuestra población estudiantil, porque como dice bien la señora diputada, ya estamos en un mundo globalizado. No solo el inglés, deberíamos optar inclusive hasta por mandarín, que se enseñen en nuestras escuelas. Entiendo que dentro de los informes y recomendaciones del Defensor del Pueblo deben tocarse esos puntos, y muy especialmente entiendo que en el Ministerio de Educación se debe decidir, tomar una directriz de invertir en lo que es la capacitación del profesorado, porque hasta que no agotemos y rompamos la barrera de crear estándares de calidad para el profesorado, no vamos a lograr tener una educación de calidad, porque debemos empezar a invertir en el profesorado para que el profesorado pueda transmitir ese pan de la enseñanza a esos niños tan ávidos y tan necesitados
que lo están, para que podamos ver tal vez en 10 años un cambio generacional en lo que es la educación de la República Dominicana. Bien, tiene la palabra el diputado Juan Dionisio Rodríguez. Distinguido Ángel Saladín, felicidades por tu conocimiento. Me gustaría conocer si el habeas data, que habla el artículo 70 de la Constitución, ¿en qué generación de derecho entra para ti y cuáles son los derechos de sexta generación? Claro. El habeas data, distinguido diputado, no es un derecho, es una garantía del ejercicio de un derecho. El habeas data es un mecanismo, un recurso de amparo específicamente para la obtención de la información, que es una garantía constitucional que, por ejemplo, en caso del defensor del pueblo tendría a su mano cuando solicita informaciones y la institución pública no se la provea. Pudiera denunciarlo, pero también tiene los instrumentos legales de una garantía constitucional para solicitarlo. Le comenté que, por ejemplo, lamentablemente nosotros tenemos en nuestra Constitución derechos de primera, tercera, segunda generación, que en el día de hoy se encuentran vulnerados, todavía no hemos superado esa etapa, pero tenemos derechos de cuarta, quinta y sexta. Los de cuarta generación tienen extrema preponderancia en el día de hoy, porque son los derechos del acceso a la tecnología, el acceso al Internet, tan necesario para nuestros niños en el tema de la educación, y la seguridad de nuestros datos personales en ese nuevo espacio del ciberespacio. Lo de quinta generación, ya estaríamos hablando de inteligencia artificial, y de sexta generación en sociedades modernas, por ejemplo, con modificaciones genéticas de seres humanos. El defensor del pueblo, aparte de procurar que se cumplan lo de primera, segunda y tercera, debe impulsar y tratar de desarrollar que nuestra legislación y nuestra Carta Magna vaya evolucionando, conjunto va evolucionando el mundo. Bien, muchas gracias. Bueno, nos quedamos unas cuantas preguntas, pero realmente tenemos que ser estrictos con el tiempo. Muchas gracias por participar y le deseamos gracias. Mucha suerte. Bye, bye. Este hombre representa la democracia más pura del mundo. No, lo sabemos, lo hemos estudiado, por eso Bien. estamos preparados. Pasen bueno.